Ya. Bueno, hermano, entonces ahora vamos a escuchar al hermano Johnny, con el mensaje que nos trae esta noche, interesantísimos. La lección 5, un monarca convertido en animal. Amén. Qué bueno. Buenas noches, hermano. Bienvenido. Gracias, hermana. Buenas noches a todos ustedes. Y qué bendición que una vez más estamos aquí congregados en el nombre del Señor. Amén. Qué bonitos cantos, qué buenos agradar al Señor, dándole alabanza y estar todos, como dice la Biblia, juntos en armonía, Amén. alabando y glorificando el nombre del Señor. Amén, así es. Bien, quedamos pendientes que para hoy era la lección número 5 y se titula Un monarca convertido en animal. El capítulo base de esta enseñanza hoy es Daniel, el 4 de Daniel. Ahí vamos a ver la locura de Nabucodonosor. Así que tengamos todos la Biblia en mano para que participemos en Daniel capítulo 4. Parecería, hermanos, un cuento de ciencia ficción, que un monarca se haya convertido en animal. Eso suena raro, ¿verdad? Pero le digo que esto fue literal. Sí. Y así nos lo revela Daniel en el capítulo 4. ¿Cuál era este monarca? Se llamaba el rey Nabucodonosor. Y este rey, mis amados hermanos, tuvo muchas evidencias de la existencia del verdadero Dios. Tuvo evidencias de su poder, de su grandeza, de su misericordia, pero a pesar de todo, el orgullo que había en su corazón le impedía doblegarse ante su majestad del cielo, Jehová de los ejércitos. Sin embargo, a pesar de su terquedad, a pesar del orgulloso que era Nabucodonosor, Dios lo amaba y permitió que pasara por una triste experiencia con el propósito de salvarlo. Ese es el amor de Dios manifestándolo. ¿Cómo le manifestó el amor Dios a Nabucodonosor? Quien había tenido la oportunidad de ver el poder de Dios cuando Daniel le reveló el sueño de la estatua. Y ahí tuvo evidencia de la existencia y grandeza de Dios. Tuvo también la oportunidad de ver la existencia y grandeza de este gran Dios único y verdadero, cuando los 3 muchachos fueron lanzados al horno del fuego y él mismo vio que habían 4 y él fue el que exclamó que el cuarto era semejante al Hijo de los dioses, porque era Jesucristo. Sí. Tuvo también la oportunidad de ver el poder de Dios cuando ellos comieron de la comida de legumbres y frutas y no se contaminaron con otras clases de comidas que son desagradables a los ojos de Dios y dañinas al cuerpo humano. Y resulta que ellos eran los más robustos, los más inteligentes, los más capaces de todos los hombres que tenían en esa universidad de Babilonia. Y sin embargo, cuando esto aconteció, que él recibió el sueño, habían pasado aproximadamente 14 años desde aquella evidencia, de aquel poder. Y 1 año después de haber tenido el sueño fue que el sueño se cumplió. Vamos a verlo con la Biblia, el extraño sueño de Nabucodonosor. Vamos a ver qué fue el sueño que lo espantó. Leamos Daniel 4, versículos 4 y 5. Daniel 4, versículos 4 y 5. ¿Lo leo, hermano? Antes quiero leer del 1 al 3 porque es importante entender que el mismo Nabucodonosor escribió esto. Vea lo que dice el versículo 1. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Vean, hermanos, el mismo rey escribió, esto lo escribió después de los 7 años que estuvo como una bestia, y escribe esto declarando y reconociendo la grandeza de Dios.
y lo escribió el mismo Nabucodonosor, y se dice que este capítulo de la Biblia no fue escrito en hebreo, sino en arameo. Ok, ahora sí, hermana, leas el versículo 4 y 5. Estaba yo tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio, y tuve un sueño que me espantó. Tendido en mi cama, y las imaginaciones y las visiones de una cabeza me turbaron. De mi cabeza. De mi cabeza me turbaron. Amén. Entonces él tuvo un sueño que lo turbó. Dice que las imaginaciones en su cabeza sobre ese sueño, dice que lo turbaron. Fue un sueño que lo espantó. Vamos a ver en qué consiste el sueño y vamos a ver cómo nuevamente fracasan los astrólogos, los adivinos que había en Babilonia a las órdenes de Nabucodonosor. ¿Quién me lee el versículo 6 y 7 de ese capítulo 4? Amén. Amén. Bien fuerte, hermana. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Oiga, no le pudieron mostrar su interpretación y ahí estaban todos, magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y aquí fue diferente al sueño de la estatua. El sueño de la estatua se le olvidó al rey y no se lo pudieron adivinar porque el rey ni siquiera decía que era el sueño. Allá fue Daniel el que recibió en qué consistía el sueño por parte de Dios y su interpretación. Ahora, aquí el rey tiene un nuevo sueño y le cuenta a todos en qué consiste el sueño, pero él quiere la interpretación del sueño, y lo que acaba de leer la hermana Grace dice que nadie, absolutamente nadie de todos estos astrólogos, adivinos, caldeos, nadie pudo darle la interpretación del sueño. Entonces cuando el rey se acuerda que Daniel ya le había dicho en qué consistía el sueño de la estatua y cuál era su interpretación, y Daniel es llamado ante el rey. Daniel capítulo 4 versículos 8 y 9. Otro candidato. Amén. O candidata. Daniel capítulo 4 versículos 8 y 9. Dice, después se presentó Daniel, nosotros lo conocemos como Baltasar, en honor a mi Dios. Yo sé que a Daniel lo guía el Espíritu de Dios único. Por eso le conté mi sueño y le dije, tú, Baltasar, eres más sabio que todos los sabios juntos. Yo sé que no hay nada que tú no sepas. He tenido un sueño y quiero que me digas lo que significa. Ok, entonces el rey se acuerda de Daniel y lo llama y le dice, Daniel, he tenido el sueño y quiero decirte en qué consiste el sueño, pero quiero que me digas cuál es su interpretación, qué es lo que significa. Y es cuando entonces el rey relata su sueño a Daniel. Está en los versículos del 10 al 18. Entonces ahí voy a leer yo ahora. Capítulo 4, versículos 10 al 18 dice así: Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Entonces vamos entendiendo, lo que él vio fue un árbol muy, muy gigante, el árbol dice, era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Vean qué árbol más grande en el sueño, tan gigante que llegaba hasta el cielo y desde todos los confines de la tierra se le veía. Sigue diciendo, su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. O sea, que todo lo que había dependía de ese árbol. Ahí se alimentaban todos, ahí obtenían sombra, estaban bajo la cobertura del árbol. Dice el 13, vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. O sea, un ser celestial. Bajó del cielo
Y veamos qué pasó, dice el 14. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyasen las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Entonces, hermanos, vamos viendo que este ser celestial dio la orden que cortaran el árbol, que se dispersara todo, pero que el árbol quedara ahí atado con ataduras de hierro, forjado ahí, y dice que eso sí, que dejaran la cepa de sus raíces para que recibieran el rocío. ¿Sí? Esto de tiempos, solo aquí en Daniel es que se ve, o sea, con los años. Es el tiempo. No, también encontramos en Levítico y encontramos... Un tiempo es un año. Sí, y encontramos en Ezequiel. Aquí son 7 años. Sí, aquí en este caso dice el versículo 16 es donde iba, así. Y pasen sobre él 7 tiempos. Aquí son 7 años. La interpretación de la profecía es 7 años. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces, hermanos, vemos cómo aquí, en estos versículos, el rey da la narración en qué consistió el sueño. Un árbol que empezó a crecer y a florecer y creció tanto que llegó hasta el cielo. Un árbol frondoso que daba fruta, que daba buen follaje y del cual dependían todos. Ahí encontraban alimento, ahí encontraban protección a la sombra del árbol, pero vino el ser celestial que vino desde el cielo y dijo que lo cortaran, pero que dejaran la cepa con sus raíces para que recibiera el rocío. Ya sabemos que el rocío se da en las noches. Y entonces, ¿qué sucede? Que dijo que el árbol fuera encadenado ahí con cadenas de hierro y da la explicación del sueño. Ahora le toca a Daniel dar la interpretación. Esta vez está más fácil, pero no adivinaron nosotros. ¿No? Cuando el rey relata su sueño, vio un árbol gigante, vio a un vigilante descendiendo del cielo, diciendo que el rey en el árbol y que la cepa de sus raíces quedase en tierra. Ok. Vamos a seguir. Ajá. Ahí. Entonces vamos a seguir con la interpretación del sueño. Primero, el rey solicita a Daniel que le interprete el sueño. Veamos, ya leí el 18, pero leámoslo de nuevo, el versículo 18 y el versículo 19. Empezamos con la hermana Grace. Capítulo 4, versículos 18 y 19. Y yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbes, ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. No le quería decir. Ok, Daniel queda ahí atónito 1 hora, dice aquí.
No, se quedó sin decir palabra. Sí, que lo había entendido, sí, ¿Ah? lo había entendido. Claro, Daniel entendió el sueño. Y Le daba miedo era decirle al rey. es correcto, lo que le daba seguro era temor. ¿Cómo le digo a este rey que ese árbol es él? ¿Cómo le digo a este rey que él va a ser cortado? Y lo peor, ¿cómo le digo a este rey que él se va a convertir como en una bestia del campo? Y 7 tiempos. Hermano, es que, oiga, decirle eso a uno inferior que a uno es muy fácil, pero decírselo a uno mayor, como era el rey que en el mando, en la autoridad, era mayor que Daniel en ese sentido, decirle el sueño. Sin embargo, el rey insiste y le dice que no se turbe, Daniel. Dice, no se turbe, que no te turbe el sueño ni su interpretación. ¿Y qué responde Daniel? Le dice, ay, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y tu interpretación para los que mal te quieren. ¿Por qué? Porque los que no querían al rey Nabucodonosor y los enemigos iban a estar felices de verlo caer como una bestia y volverse loco. Entonces el árbol representaba al rey, ya lo vimos en Daniel capítulo 4 versículos 18 y 19. Pero entonces tenemos ahora que preguntarnos, ¿quién es aquel vigilante? ¿Quién cree que es? Yo digo que un ángel del cielo. No, el vigilante es Dios. No es Dios. Veámoslo en Daniel 4, 23, 24. Ajá. El vigilante es Dios. Daniel. 4, léalo usted, hermana, que dijo que... 23, 24. Sí. Daniel 4, 23, 24, sí. 23. Y en cuanto al vigilante y santo que vistes, que descendía del cielo y que decía, cortar el árbol y derribarlo, pero dejad en la tierra la cepa y su raíz con ataduras de hierro y de bronce en la hierba del campo, y será mojado con el rocío del cielo, y su parte sea con las bestias del campo, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Este es el significado de la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mí, sobre mi Señor el Rey. Del Altísimo. Okay. Entonces, ¿quién es? El Altísimo. El Altísimo. Sí, viene de Dios, pero que eso también lo manda. El vigilante es Dios, porque Dios lo gobierna todo. Sí. Todo depende de Él. Él creó todo. Y no hay nada que escape a su mirada, no hay nada que escape a su oído. Dios está atento a todo. Y es el que da esta visión para entender lo que va a pasar y lo que pasó, porque de hecho pasó. Que el rey sería como un animal. Ahí lo dice Daniel 4:25. Hermana, léame Daniel 4:25, por favor. Dice, usted ya no vivirá con la gente, sino que vivirá con los animales y comerá hierba como ellos. Se bañará con el rocío del cielo y así estará usted durante 7 años. Al final de estos 7 años, su majestad reconocerá que solo Dios, el Altísimo, gobierna a todos los reinos del mundo y que solo Él puede hacer rey quien Él quiere. A quien Él quiere, gracias. Entonces ahí está la respuesta. Muy clarita la respuesta da al rey. Hermanos, el rey Nabucodonosor tenía mucho orgullo. El rey Nabucodonosor había echado al olvido cómo Dios lo sacó y lo rescató. Y entonces, ¿se acuerdan que mandó a hacer incluso la estatua de oro? De toda de oro, ¿se acuerdan? Para que lo adoraran, Sí. porque él se sentía el supremo. Sí. A él se le olvidó todo lo grande que había visto de Dios a través de Daniel, a través de Sadrach, Mesach y Abednego, y se engrandeció. Él se engrandeció de una manera tal que él, al observar Babilonia, observar todos aquellos jardines colgantes, bueno, ahí más adelante lo menciono, ahora lo vamos a ver en la pantalla, al observar todo aquello, él se sentía muy orgulloso, muy satisfecho, porque yo, el rey, lo he hecho, esta es mi gloria, yo soy el grande, el poderoso, el fuerte. Y no hizo la estatua como era el sueño, no era en el sueño.
sino como a gusto de él. A gusto de él. Porque la cabeza plata y el chino la hizo. No, la hizo toda de oro. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede entonces? Tenemos que entender algo, hermanos. Acuérdense que el mal empezó con Satanás cuando era Lucifer, que conquistó a la tercera parte de los ángeles para que si lo siguieran a él en contra del dicho de Dios o el mandamiento de Dios. Y logró sublevar a la tercera parte de los ángeles porque Satanás siempre ha buscado el poder, siempre ha buscado que se le dé gloria. Bueno, esto lo tengo más adelante, no me voy a adelantar. Sigamos con el esquema que llevo aquí. Ya vimos entonces que el vigilante es Dios. Ahora también se nos dice que el rey sería como un animal. Daniel 4:25. Gerardo, Daniel 4:25. No, 26 no es. No, el 25. ¿Ya lo leyó Blanca? Ah, ese fue el que leyó ella. Sí, el 26. Ok, sí, el 26 entonces. Dice, y en cuanto a la orden De dejar. Ya. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa, las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Amén. Amén. Entonces, ¿qué significa dejar la cepa en las raíces? Que el reino no iba a caer, sino que el reino se mantenía. Mantenía Y eso. se va a mantener hasta que pasen los 7 tiempos, o sea, los 7 años, y el rey reconozca, ahora sí, que verdaderamente hay un solo Dios, Jehová de los ejércitos, el Altísimo, el Poderoso, el Eterno, y que fuera de él no hay otro Dios. Cuando ya él se humilla de verdad, cuando ya él deja el orgullo, deja la altivez y reconoce con humildad que sin Dios nada somos y que aún él mismo depende de Dios. Eso son las cepas, las raíces. Sí. El significado de que el reino quedaba firme y que luego que él reconociera iba a volver a gobernar. Sí. O sea, él regresaría al palacio como rey. Dios lo quitó por 7 años y lo mandó como bestia a comer pasto igual que con las bestias, como leímos antes, con los bueyes, con los animales, igual que una bestia. Pero a los 7 años él recapacita. Pero entonces tenemos que Daniel le da un consejo al rey. ¿Cuál fue ese consejo? Lo voy a leer en el versículo 27 del capítulo 4. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Aquí que es importante, que el consejo que Daniel le está dando al rey es que se arrepienta, Sí. que se arrepienta, que redima sus pecados. No. ¿Por qué? Y que ayude a las demás Porque personas. el pecado, entendamos esto, porque ahí habla de pecados y habla de iniquidades. Sí. Entonces, el pecado es la acción de hacer algo en contra de los mandamientos de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Es un acto aislado, un pecado. Entonces, una persona va y roba, cometió pecado. Una persona va y mata a otro, cometió pecado. Una persona va y dice una mentira, cometió pecado. Sí. Ese es el pecado, un acto aislado. Pero el consejo que Daniel le está dando no es solamente que redima sus pecados con justicia, sino que también dice tus iniquidades, haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. ¿Qué son las iniquidades? Es una línea de conducta, es un hábito, es una costumbre. Y el problema aquí es que el pecado se hizo un hábito en el rey Nabucodonosor, al punto de que entonces el pecado se hace continuamente como un hábito, como una costumbre, y se llega a ver como algo normal. Y así le está pasando a muchas personas en este tiempo. Nos pasó a nosotros cuando no teníamos a Cristo, cuando no conocíamos esta verdad preciosa que estamos descubriendo en la palabra de Dios. También éramos pecadores y hacíamos cosas y las veíamos con una naturalidad. Los que, por ejemplo, se embriagan,
imagínense que hay gente que hace fiestas religiosas, Ah, sí, donde muchos de ellos, al calor de la fiesta religiosa, terminan borrachos. claro. ¿Y qué dice la Biblia? Que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Ah, los besos del niño, son borrachos. Hay otros que van al acto litúrgico de su culto, de su fe, el día que se reúnen, y muchas veces de ahí sale el cónyuge o la cónyuge con otro que no es su esposo o su esposa a ir a adulterar, o el novio y la novia a ir a fornicar, y el mandamiento dice no cometerás adulterio, muy clarito. Entonces vean ustedes, y esas personas que están en ese mundo practicando pecado lo ven natural, para ellos eso es natural y no es motivo de condenación. Pero Daniel viene y le advierte al rey y dice: oh rey, apercíbete y acepta mi consejo. El profeta Daniel le está diciendo a Nabucodonosor: acepta mi consejo. Hoy en día nosotros le queremos dar consejo a las personas y lo rechazan por un fanatismo religioso, por una ideología extremista en su fe. No se abren y no permiten que la venda religiosa les sea quitada, no permiten que el oscurantismo que han vivido por años se les caiga, para poder ver la luz en la palabra de Dios. Y entonces rechazan y no aceptan y siguen viviendo en el pecado. Y así estaba el rey Nabucodonosor. Entonces Daniel le dice: acepta mi consejo, rey, tus pecados redime con justicia. O sea, acuérdense que la justicia es de Dios. Dios es justo, Dios es amor, pero también es justicia. Y la paga del pecado es muerte, pero el pecado también trae consecuencias. Entonces nosotros tenemos que redimir nuestro pecado por medio de la sangre de Jesucristo. Él es el que nos perdona y el que nos limpia todo pecado. Pero las consecuencias del pecado son inevitables. Son inevitables. Sí. Pongo un ejemplo muy clarito. Una muchacha que es cristiana. Y vino y apareció un muchacho muy guapo y muy bonito en la congregación y se enamoró de él. Pero aquel venía con la mala intención de nada más burlarse de ella. Y la hace creer que ya él se hizo cristiano y la hace creer que él la ama y que él se va a casar, pero es para conseguir a ver si se acuesta con ella. La muchacha terminó creyéndole al muchacho y se le olvida o se despreocupa de la obediencia, de hacer la voluntad de Dios, y termina cayendo en fornicación y queda embarazada. ¿Qué tiene que hacer esta muchacha? Bueno, la palabra del Señor dice que hay esperanza mientras haya vida. Y dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, pero el que los encubre no prosperará. También nos dice la palabra del Señor en Primera de San Juan que el que confesare sus pecados, dice, Fiel y justo para perdonar. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero nosotros tenemos que confesar el pecado. Ahora, confesamos el pecado con arrepentimiento, con un genuino corazón, con un genuino sentimiento, le pedimos perdón a Dios, con dolor nos sentimos mal porque pecamos y ofendimos a Dios. ¿Qué hace Dios? Dios nos perdona. Amén. Entonces a esta muchachita que pongo de ejemplo, Dios la perdona por haber cometido pecado de fornicación. El muchacho se fue y se desapareció de la iglesia, consiguió lo que quería y la dejó burlada. Entonces la muchacha reconoce que hizo mal y pide perdón y Dios la perdona. Pero el niño que ya viene en su vientre es consecuencia del pecado. Dios la perdona, pero las consecuencias se dan y el niño tiene que nacer. Eso pasa. Otro ejemplo, ¿dónde podemos ver las consecuencias del pecado? Con los hábitos de alimentación. La palabra nos dice: no coman de estos animales porque son dañinos. Pero el ser humano dice: no, en Dios todo es puro, en Dios todo es limpio, oro y lo santifico. ¿Quiénes somos nosotros para santificar alimentos? El único que santifica es Dios. Hermanos, eso es una mentira de que nosotros somos los que santificamos el almuerzo, la comida, lo que vamos a comer, con una oración. Lo que hacemos es darle gracias a Dios por el alimento que nos suple. Pero Dios está viendo que el alimento que yo estoy ingiriendo es el correcto, es el que me permite la Biblia que debo comer. Entonces Dios me va a bendecir para que el alimento me dé salud, me dé fuerza, yo tenga vigor, tenga fortaleza, y el alimento me va a hacer bien. Pero si yo como los alimentos que no debo comer, que la Biblia me enseña cuáles son,
y desobedezco a Dios comiendo esos alimentos, y aún así vengo y le doy gracias a Dios, y le digo, ay Señor, y yo en tu nombre declaro benditos estos alimentos, mentiras que se convierten en benditos, siguen siendo alimentos malos, impuros, que hacen daño al organismo. Claro que sí. Entonces nosotros lo que hacemos es darle gracias a Dios, pero si yo insisto en comerme ese alimento que sé que ya que me hace daño, pues el daño se me va a hacer, se me va a producir. Claro. Después cuando ya me veo enfermo por culpa de esos alimentos, yo vengo a Dios y le pido perdón. Claro, en su misericordia Él nos perdona, pero las consecuencias ahí están. Sí. Ya vienen los cánceres producidos por las carnes contaminadas. Dios los chinos como están, ¿verdad? Ahora que está de moda esto en China con este rotavirus, Sí. vean ustedes los montón Cochinadas. de videos que están pasando de cómo ellos se comen los ratones, las culebras, los murciélagos, los perros, los gatos, etcétera, etcétera. Y lo peor, no sé si han visto el video donde por montones los ponen así sobre el suelo, Sí. no los lavan, no los limpian, y enteritos y vivos los echan en unas máquinas y los muelen, Sí. y se ve una paila inmensa donde de eso hacen embutidos y hacen esa carne roja. Que cuando uno comía, yo antes comía, ya yo no vuelvo a comer nada de eso. Cuando uno comía arroz cantonés, encontraba unos trocitos de carne roja y vea lo que lleva. Ahí van las vísceras de los animales, los excrementos, la orina, toda la cochinada, y la gente se la está comiendo. ¿Cómo la gente no quiere padecer enfermedades si están desobedeciendo a Dios? Sí, todo eso Dios dijo que no se Las- comiera. Pero si estas personas que comen así se vuelven a Dios y le piden perdón, Dios Sí. es misericordia, es amor y es amplio en perdonar. Pero las consecuencias no se pueden evitar Sí. porque ya está establecido que hay una consecuencia por la desobediencia. Ok, hermanos. Entonces, ese es el consejo que Daniel le daba al rey, que redimiera sus pecados con justicia y que sus iniquidades también haciendo misericordia para con los oprimidos. Sí. ¿Por qué con los oprimidos? Porque el rey como rey tenía esclavos. Claro. Había, por ejemplo, los judíos estaban esclavos en Babilonia. Y quién sabe de cuántos pueblos más había gente esclava ahí. Y los obligaban a trabajar para hacer toda aquella grandeza de Babilonia. Sí. Y no les pagaban. Claro, los babilonios pueden decir que era la cultura más organizada y más moderna en aquel momento, más adelantada, más desarrollada, pero a costilla de sacrificar a un montón de pueblos que estaban como esclavos trabajando para ellos, los obligaban sin piedad, sin misericordia, y los obligaban a hacer todo aquello. Entonces Daniel le dice, redime tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Ese es el consejo, que reconocieras sus pecados, o sea, romper con tus pecados con obras de justicia, que ya dejara de hacer cosas malas y empezar a hacer obras buenas, no para salvación, porque sabemos que las obras no salvan. Efesios 2, 8 y 9 es muy claro que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que la gracia es un regalo, un don gratuito de Dios. Usted y yo no tenemos que hacer ninguna obra para ser salvos, pero si somos salvos vamos a hacer buenas obras que reflejan que somos hijos de Dios y que somos salvos. Amén. Y entonces haciendo misericordias en lugar de iniquidades, es lo que le dice el consejo del profeta Daniel a Nabucodonosor, y lo tenemos que aplicar a nosotros también. La palabra es también para que la apliquemos a nosotros, que nosotros tenemos que hacer obras de misericordia en lugar de hacer iniquidades, para que nos vaya bien, mis amados hermanos. Ok, entonces viene el cumplimiento del sueño. Después de 12 meses, un año después del sueño, se cumple. Veamos Daniel 4:29. Espera un año el hombre. Ajá. Nada más. Nunca hizo caso. Sí. No duró mucho. Claro que sí. El 4:29, me lo puede leer bien fuerte, hermana. 4:29. Sí. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, Ok, ahí, ese versículo lo que nos da fue el tiempo transcurrido. ¿Cuánto transcurrió? Después del 12 sueño, meses. Un año, sí. ¿Cuántos 12 meses? Un Un año. año. Ok. Entonces Nabucodonosor en su orgullo atribuyó la construcción de Babilonia a su poder. Él se enaltecía, él era muy orgulloso. Y dice, habló el rey y dijo, versículo 30, ajá, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Ay, qué mal, Vea usted qué orgullo más grande. Hermano, les voy a decir una cosa. qué mal.
Por eso yo siempre digo, apliquemos la Biblia también a nosotros. Nosotros no podemos caer en el orgullo. Lo que se está haciendo en este lugar con la idea de que aquí se forme una iglesia es obra de Dios. Amén. No es obra de ninguno de nosotros como hombres. Nosotros solamente somos siervos del Dios Altísimo y somos instrumentos en sus manos. Amén. Hoy yo les estoy hablando aquí, pero más adelante le va a estar hablando otro hermano. Porque yo no soy el dueño de la obra ni el que la hace. El que la hace es Dios, el Espíritu Santo. Sí, amén. Y hermanos, cuando esto vaya creciendo y conforme vayan aprendiendo los hermanos, se van a ir integrando y van a ir participando, y entonces nos vamos a dar cuenta que todos somos iguales, que aquí no hay nadie que sea más que nadie. Todos somos iguales, en igualdad de condiciones, para servirle al Señor, para alabar al Señor, para adorar al Señor y para hacer obras de misericordia. Pero si cayéramos en un orgullo erróneo de empezar a creernos que somos los super, los cargas, los que lo podemos, los que lo hacemos, podemos estar imitando la actitud del rey de Babilonia. Y Dios quiere en nosotros humildad. Jesucristo dijo, el que se humilla va a ser enaltecido, va a ser puesto en grande, pero el que se engrandece va a ser humillado. Pero nosotros tenemos que cuidarnos de eso, hermano, no caer en el orgullo, sino ser siempre hijos e hijas de Dios humildes, con sinceridad de corazón. Sí, amén. Les cuento que esto era una bella ciudad. El otro día les dije que tenía jardines colgantes de plantas y árboles exóticos, que se consideró como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fue muy famoso todo eso en Babilonia y fue real, existió. Claro. Los arqueólogos han comprobado por medio de tablillas que han encontrado toda esta verdad bíblica, la han comprobado a través de la arqueología. O sea, que el que quiera decir que Dios no existe y que todo esto es un cuento de fantasía y que fue una imaginación del que escribió el libro de Daniel, la arqueología viene y nos está diciendo, es cierto, mire, aquí está la historia y aquí están las pruebas de que lo que dice el libro de Daniel es una verdad que aconteció. Amén. Ahí está la arqueología confirmando a la Biblia. Vean estas fotos. En estas fotos tenemos la imagen de lo que eran los jardines colgantes. Por eso es que él tenía que hacer obras de justicia y obras de misericordia. Porque a toda esa gente que usaban como esclavos para levantar todas esas edificaciones y hacer toda esa gloria que tuvo Babilonia, lo hacían utilizando en una forma grosera, en una forma despótica a los pobres esclavos que tenían ahí. Pero vean qué bonito, hermanos, qué bonito se ve lo que hacían. Por eso Babilonia fue famosa y los jardines colgantes fueron una de las 7 maravillas del mundo. Que la manera de regar, eso fue una obra arquitectónica, cómo regaban esos jardines colgantes. Sí, y allá vemos en aquella imagen Ajá. que pasa un río. Sí. Acuérdense que ahí estaba el río Éufrates, el Éufrates, ¿verdad? El río Éufrates, que fue el río que usaron los medos y caldeos para conquistar Babilonia. Pero eso lo vamos a ver después. Sí, Por ahora, lo importante es ver hoy lo que pasó en este sueño donde el rey fue convertido en una bestia y después fue restaurado para la gloria de Dios. Se cumple la sentencia entonces en Daniel 4, 31 al 33. ¿Quién sigue en la lectura? Otra que me lea, 4, 31 y 33. Vamos a ver. O sea, 31 al 33. Son 3 versículos largos. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo que dijo: Rey Nabucodonosor, a ti se te dice, el reino ha sido quitado de ti. De entre los hombres te echan, Te arrojarán, te te vivirá dentro de los hombres se echan, vivirás con las bestias del campo y con los bueyes te apacentarás. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino sobre el reino De los de hombres. los hombres y a quien él quiere lo da. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila
y sus uñas como las de las aves. Oigan ustedes qué condición en la que cayó Nabucodonosor. Sí. Ir al campo, oiga, la grandeza del rey ahora humillado a estar arrastrándose como una bestia en el campo, comiendo con los bueyes, dice ahí, y comiendo hierba con los bueyes, y se mojaba con el rocío de la noche. Ese era su baño, el rocío de la noche. Y ahí dormía, seguro. Ahí dormía como una bestia. Sí. Dice que le creció el cabello de tal manera y se le engrosó que parecían plumas de águila. No es que se le hicieron plumas, No. sino que como plumas, dice, parecían plumas de águila de lo grueso que se le hizo el cabello y largo. Y también Las dice uñas. sus uñas como las de las aves. Sí. Vean ustedes en la Un condición águila. en que cayó el rey, convertido como en animal. Hermanos, algunas de las enfermedades son consecuencia directa de nuestros propios errores. Muchos factores influyen al respecto. O sea, las consecuencias no se las podemos achacar a Dios, sino a nosotros mismos por nuestros errores, y son errores en los cuales hay muchos factores que influyen. El rey cayó en una enfermedad. La enfermedad del rey dice que el rey tuvo una enfermedad que los psiquiatras la llaman licantropía. La licantropía, hermanos, es que hace creer a la persona que es un lobo. Sí. O también boantropía, que cree que es un buey. Y ahí lo dice la palabra, que él pastaba con los bueyes. O también hay otro término que es zoantropía, que es la idea delirante de creer que ha sido transformado en un animal, o que uno mismo puede ser transformado en un animal. Esa es la creencia. Y son enfermedades reales que existen. Sí. Eso lo dicen los psiquiatras. En el estudio de la psiquiatría dan estos términos cuando una persona se cree un animal. En estos casos, mis amados hermanos, la persona cree que se ha convertido en un animal y actúa como si lo fuera. Por eso es que se dice que existen los asilos de locos. Aquí en Costa Rica tenemos el hospital llamado el Asilo Chapuy o Hospital Psiquiátrico, que está en Pavas. Y ahí tienen personas que incluso a veces tienen que amarrarlas por la forma en que actúan, en la loquera que les da. Actúan, y algunos de ellos actúan como que si fueran animales. O sea, son realidades. Y si lo estamos viendo en nuestro tiempo que eso se da, Imagínese. ¿por qué vamos a dudar que sucedió con Nabucodonosor? Claro, más que Dios lo Perfectamente, si Dios lo dice, póngale la firma nada más, dijo Claro. aquel famoso periodista. Hermanos, el rey se fue del palacio en dirección al campo, fue echado del palacio, dice, a comer hierba del campo. Vivió como un animal durante 7 años. ¿Por qué? Porque Dios amaba al rey y quería salvarlo. Y muchas veces nosotros pasamos duras pruebas porque Dios no quiere que nos perdamos. Y Dios sabe que a través de la prueba nosotros muchas veces reaccionamos, recapacitamos y nos volvemos hacia Él. Porque Dios nos llama y nos habla y manda personas que nos expliquen y manda personas que nos exhorten y manda personas que nos aperciban y no queremos hacer caso. Entonces dice Dios, bueno, es tan terco que no entiende, voy a mandar o a permitir que pase esta prueba. Y ahora sí, cuando ya la persona está viviendo un momento crítico de sufrimiento, de dolor, ahora sí se acuerda que hay un Dios y se vuelve a Dios. Y hay 2 formas de volverse a Dios. Al estilo de Saúl, hipócritamente, al estilo de Judas, hipócritamente, o al estilo de David, sinceramente, o al estilo de Pedro, sinceramente. David pecó, adulteró, mandó a asesinar a Urías, quiso ocultar el pecado, cometió mentira. O sea, fue una ola de pecados que cometió David, y sin embargo fue un gran siervo de Dios porque se humilló con un corazón sincero, con un corazón contrito, se humilló en la presencia de Dios. Sí, amén. Pero Saúl, que supuestamente también pidió perdón, fue un perdón falso porque siguió haciendo su voluntad el rey Saúl. Sí. Con Judas y Pedro, ya les dije el otro día, Pedro, después de que negó a Jesucristo, él pecó negando a su maestro. Pero cuando el gallo le cantó, como le había dicho su maestro, lloró amargamente, Sí. y se arrepintió y fue perdonado. Y fue un gran hombre, un gran líder de la iglesia. Diferente con Judas, que dice que vendió al maestro por miserables 30 piezas de plata. Y dice que después Judas no dice que se arrepintió, dice que se lamentó, que es diferente.
y fue a devolver las piezas de plata y no se las quisieron recibir, entonces las tiró hacia el suelo. Y después de ahí fue y se ahorcó, se quitó la vida. En otra versión dice que se fue por un despeñadero y perdió la vida. ¿Por qué? Porque si él se hubiera arrepentido genuinamente, Dios lo perdona. Dios nos ama, hermanos, y Él quiere salvarnos a todos. Así como amaba al rey Nabucodonosor y quería salvarlo, así es igual Dios para con nosotros, porque para Él no hay acepción de personas. Para Él todos somos seres que Él ama, que Él quiere y que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces el rey regresa al palacio. Daniel 4, 24, 36. Daniel 4, 24, 36, voy a leerlo para adelantar. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán. Perdón, estoy leyendo. Sí, lo que ya Sí, habíamos leído. ya lo hemos leído. No, entonces no lo voy a leer, hermano, ya lo leímos, ahí está toda la historia. Sí, es lo mismo. Entonces, para ganar tiempo, si usted quiere lo repasa en su casa. Es toda la historia, la sentencia del sueño y cómo el sueño se cumplió y cómo el sueño, también después el rey recapacitó. Nabucodonosor, hermano, reconoció que Dios tuvo misericordia de él, devolviéndole la razón y al mismo tiempo le devolvió su trono. Pero hubo algo importante para eso. ¿Qué hubo? Tuvo él que reconocer. Amén. Hubo una conversión del monarca. Hasta que él volvió a ver al cielo. Él se convirtió. Se humilló, ¿eh? Se humilló ante la presencia de Dios. Léame, hermana, usted Daniel 4:37. Por favor, si le es posible. 4:37. Es el último versículo del capítulo 4. Por eso alabo y adoro al Rey del cielo, pues todo lo que hace está bien hecho. Él es el Dios justo que humilla a los que son orgullosos. Lo digo yo, el rey Nabucodonosor. Amén. Vean qué bonito, hermanos. Ahí ya. Esa es la versión que tiene la hermana. Sí. Y en esta versión que yo tengo dice esta otra manera. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Pues vean qué lindo, mis amados hermanos. Sí. Dios, Nabucodonosor, ante Dios humilló su corazón y se doblegó ante su majestad del cielo. Confesó sus pecados y se arrepintió. Y ahora el mismo Nabucodonosor nos relata su conversión en los primeros 3 versículos del capítulo 4, como lo leímos al empezar hoy este estudio. Y que esto lo escribe, ¿verdad? Entonces podemos pensar, ¿se salvó Nabucodonosor o se condenó? Yo pienso que se salvó. Yo también creo que se salvó. Porque ya O sea, hermanos, que lo vamos a a conocer. Sí. Lo vamos a conocer y le vamos a poder preguntar, mira, Nabucodonosor, ¿qué? Sí. Fue muy feo sentirse como una bestia. Qué bonito, hermanos. Sí. Es que cuando estemos en el cielo dice que se nos van a aclarar tantas cosas. Ay, sí, gloria Dice a que Dios. allá nosotros ahora vemos como en un espejo, oscuramente. Pero Sí, dice la palabra veremos. en Corintios que cuando estemos en la presencia del Señor, todo nos va a ser aclarado. Sí. Allá ahí no van a haber dudas. Ahí se nos van a despejar todas las dudas. Y vamos a Pero tener esto es una solamente, mente. esto es solamente para los que creemos. Sí, amén. Los que dudan y no creen, pobrecitos, pero no van a tener esta dicha de llegar al cielo y poder darse cuenta de todo lo que era y lo que es. El orgullo y el origen del pecado. Esto es importante que lo entendamos. Recordemos que el orgullo, el origen del pecado comenzó en el cielo. Les voy a contar el relato para no hacer larga la noche. Ezequiel 28, del 12 al 17, e Isaías 14, del 15 en adelante, nos cuentan a nosotros cómo Luzbel o Lucifer fue creado en el cielo y cómo en el cielo se prepararon los tamboriles, las flautas, los salterios, instrumentos de música para celebrar la creación de aquel ser, de aquel querubín protector que Dios designó. Y entonces Dios crea ese ser llamado Lucifer o Luzbel, el lucero de la mañana, y lo crea con una belleza tal que es mentiras
que el diablo, si se le aparece a alguien, se le va a aparecer con 2 cachos, con un rabo y con un tridente en la mano. No, hombre, Hermanos, el diablo es algo precioso. claro. Y porque pecó, Dios no le ha quitado la preciosidad. Sigue siendo aquel ser que se disfraza como ángel de luz, dice la palabra. Y usted se le puede presentar a las mujeres y todas. Claro. Es guapísimo. Pero lamentablemente O lleno usa. lleno de maldad. Sí. Entonces comenzó allá en el cielo esa rebelión de Satanás. ¿Y qué pasó con esa rebelión? Que terminó con la expulsión. ¿Qué dice Lucas 18? Sí. Lucas 18 nos narra que Jesús dice que él vio a Satanás caer del cielo como un rayo. Un rayo. ¿Y caer a dónde? A la tierra. ¿Qué dice Apocalipsis 12, 7, 12? Que hubo una batalla en el cielo donde dice que Miguel y sus ángeles pelearon contra Satanás y sus ángeles. Y dice la palabra que el Señor ganó la batalla y Satanás fue expulsado del cielo y lanzado a dónde. ¿Qué dice ahí en Apocalipsis del 7 a 11? Que fue lanzado a la tierra. Sí. Y que ahora en la tierra dice que engaña a todo el mundo. Porque él es el engañador. Ustedes eso lo pueden ver en sus casas. Lucas 10, 18 y Apocalipsis 12, 7 al 12. Es lo que les he narrado así en una forma resumida lo que dice ahí. Y entonces esta rebelión, mis hermanos, fue extendida a la tierra. En Génesis 3, del 1 al 7, encontramos nosotros que la palabra del Señor nos enseña, hablando del hombre, que Eva le transfiere a Satanás, con la complicidad de Adán, le transfieren a Satanás el poder y la autoridad que Dios les había dado Sí. a ellos sobre la tierra. Sí. O sea, Dios crea la tierra. Sí. La tierra estaba desordenada y vacía, por lo que les expliqué en días pasados en otra lección. ¿Y qué sucede? Que cuando Dios viene y ordena la tierra, crea al hombre y le da autoridad para que juzgue la tierra, para que la pueble, para que la llene y para que la gobierne. Mientras fueron fieles a Dios y respetaron los mandamientos de Dios, ellos eran los que tenían la autoridad. Pero en cuanto desobedecieron a Dios y obedecieron a Satanás y comieron del árbol del conocimiento, el bien y el mal, desobedecieron a Dios y le transfieren la autoridad sobre la tierra a Satanás. Sí. Y Por eso es que en Job, es el príncipe de esta tierra ahora. por eso él es el príncipe de este mundo. Y por eso es que en Job se nos hace el relato de que un día llegaron los hijos de Dios a la presencia de Jehová, y entre ellos, ¿quién estaba? Satanás. Satanás. ¿Y qué le dijo Jehová? ¿De dónde viene Satanás? Y le dice, de rodear la tierra. ¿Y por qué rodear la tierra? Porque a él le fue transferida la autoridad por el hombre, no por Dios, sino por el hombre. Le fue transferida. Por eso es que Satanás está gobernando con sus huestes, con sus potestades, con sus demonios, con sus legiones, está gobernando los aires y está haciendo daño en la tierra, porque le fue transferida esa autoridad, que le va a ser quitada. Sí. En el tiempo final, Cuando Cristo Dios venga. recupera esa autoridad Sí, amén. y vamos a vivir eternamente con Cristo, que es el que va a reinar para siempre. Entonces, mis amados, las consecuencias del pecado es la muerte. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Eso está en el primer párrafo de Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios Vida eterna. es el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. Pero entonces las consecuencias del pecado es que hay que morir. Ahora, hay dos muertes. Sí. La muerte física y la muerte espiritual. Una persona nace físicamente. Nace heredando el pecado, sí, el pecado que heredamos original de Adán y Eva. Pero como criatura inocente en cuanto a su propia vida. Por eso los niños son inocentes. Por eso Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero una vez que el niño adquiere conciencia y conocimiento de causa, empieza a pecar. Sí. Y la paga del pecado es muerte. Eso es consecuencia del pecado. Luego, por el pecado, dice en Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. O sea, esa es otra consecuencia del pecado, que el hombre es destituido de la gloria de Dios. Pero también el pecado trae pérdida de la razón, como se nos explica en Romanos capítulo 1, versículo 21 al 22, que el hombre sin Dios es un hombre como loco, no tiene razón, Sí. no tiene razón. Todo eso es consecuencia del pecado. Y también por varias creencias y filosofías. Veamos, voy a leer Romanos
porque eso es importante que lo leamos. Voy a leerle Romanos 1:23. 1. 23 y 25. Porque hermanos, esto Romanos es bueno que ustedes lo entiendan también. Romanos 1, 23 al 25 dice así. Arriba menciona el 21. Vamos a leer desde el 21 al 25 para ver cómo es que el hombre pierde la razón y por creencias y filosofías. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ustedes no han visto cuando una persona niega a Dios, que dice que no hay Dios y que venimos por una evolución y que por una explosión. Sí. Primero con Carlos Darwin se decía que del mono, pero ya luego perfeccionaron un poquito la teoría y dicen que por una explosión que llaman el Big Bang y que de ahí todo estaba comprimido y esa explosión explotó. ¡Ah, qué linda explosión! Creó estrellas, creó lunas, creó soles, creó tierra, creó árboles, creó plantas, creó animales. Hermanos, yo no entiendo cómo seres humanos que han conocido de Dios terminan creyendo semejantes barbaridades. ¿Cómo una explosión va a producir la inteligencia del universo? Donde está todo tan ordenado, que los astros se respetan entre ellos, las fuerzas de atracción, las fuerzas de gravedad, las fuerzas cibernéticas, todo en un orden tan perfecto que sin un Dios tan sabio como es nuestro Dios, estas cosas no podrían ser. ¿Cómo vamos a creer esa tontera de que una explosión ordenó todo? No, jamás de los jamases, hermanos. Eso solo es por la pérdida de la razón del ser humano, como dice aquí, por no creer en Dios y prefieren creer a la mentira de Satanás. Y lo peor, no se dan cuenta los ateos que le están creyendo al diablo. Ellos con todas esas teorías creen que es la gran inteligencia, que se sienten los sabios más sabios, que se sienten superdotados y se inventan todas estas cosas tan tontas y no se dan cuenta que es Satanás el que les está dictando a ellos todas esas teorías. Así como hombres de Dios fueron inspirados para escribir la Biblia, Satanás tiene sus hombres inspirados para escribir todas esas tonteras y se las terminan creyendo. Ok, ahora el 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Vea cómo los trata Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y vea lo que el hombre termina haciendo en esas condiciones. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Por qué? Porque acordémonos que los indios y que las culturas anteriores adoraban a la naturaleza, a astros, a Venus, a Júpiter, adoraban al... Bueno, y actualmente, hermano, no vayamos muy largo. Actualmente en la China, el año de la rata, el año del cerdo, el año del lagarto, el año del dragón. O sea, siguen dándole culto a las criaturas antes que al Creador. Este año no es de la rata. Sí, entonces cambiaron la gloria al Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Oiga, cambiaron la verdad de Dios, conocieron mucho la verdad de Dios y hoy en día están creyendo a la mentira. Gente que ha estado en la iglesia conociendo bien la palabra de Dios, hoy en día la niegan y han preferido creer a la mentira. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva en el Edén? Que creyeron a la mentira de Satanás en contra de la verdad de Dios y nos introdujeron el pecado en la tierra. Ok, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermanos, y aquí entran teorías y filosofías como el ateísmo, el evolucionismo, el humanismo, el agnosticismo, etcétera, y tanta cosa que hay, pero los hombres están embobados, yéndose sobre todo ese tipo de filosofías y de huecas sutilezas, creyendo todo ese montón de mentiras que ha inspirado Satanás. Ellos no se dan cuenta que es Satanás, ellos creen que es su inteligencia, o creen que es su profeta, o que es su Dios, y al Dios que adoran. Porque ustedes saben que los hindúes adoran dioses, que no son Jehová. Los chinos adoran a Buda, adoran otras cosas que no es Jehová.
y así sucesivamente. Hermanos, pero ellos no entienden que tienen una gran necesidad de un arrepentimiento. El arrepentimiento con confesión de pecados y alejamiento del pecado es necesario, como dice en Proverbios 28:13. Ahí está en la pantalla el versículo, véalo, ahí está. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, el que oculta sus pecados va a morir en su pecado, pero el que los confiesa y se aparta dice que alcanzará la misericordia de Dios y verá la luz divina. Hay una recompensa de la humillación. Lucas 18:14, ahí está el versículo también, una parte de él por lo menos. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, los que dicen que no creen en Dios y los que dicen que creen en aquella otra enseñanza o en aquella otra que son totalmente diferentes a lo que enseña Dios en su santa palabra, ellos se sienten orgullosos con su enseñanza y se sienten orgullosos con su credo. Pero un día van a ser humillados y va a ser muy tarde para ellos. Dios quiera que en su misericordia les amanezca y que retrocedan de su mal camino y se vuelvan a Dios, el cual es amor y es amplio en perdonar. La obediencia, hermanos, tiene que ser constante a su palabra. Acuérdense en lo que dice Mateo 7:21, ahí también lo tenemos en la pantalla. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Oiga, todo el mundo le dice Señor, por lo menos la gran mayoría de los que creen en Dios o en Cristo, le dicen Señor y le rezan y le oran como Señor. Pero dice que no todos entrarán al reino de los cielos, sino solamente los que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Que guardemos sus mandamientos. Amén. Acuérdense lo que Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os enviará otro consolador. Amén. ¿Qué dijo Jesucristo? Que va a enviar el Espíritu Santo, el que guarde los mandamientos. Sí, amén. El gran deseo de Dios es salvar al ser humano, hermanos, sin importar la clase social, ya se sea rey o el más pobre del mundo. El peor pecado es el orgullo y la terquedad. Nosotros tenemos que cuidarnos de eso, hermanos, no ser orgullosos, no ser tercos, ser humildes. Y cuando un hermano me viene a enseñar y cuando un hermano me viene a explicar, oírlo con oídos atentos, examinar lo que se me dice, escudriñar qué es lo bueno, qué es lo malo, retener lo bueno y desechar lo malo. Es el consejo bíblico que nos da el apóstol amén. Pablo. Amén. Nabucodonosor, hermanos, fue víctima de eso, al punto que se atribuyó todos los logros de su propia sabiduría. El ego humano, el yo, eso era Nabucodonosor. Pero después de 35 años, desde la primera vez que llegaron aquellos jóvenes, aún no se había humillado ante Dios, el Dios eterno, hasta que fue humillado por Dios, convertido en bestia, y entonces ahí sí recapacitó y se convirtió ahora sí de verdad a Dios. Amén. Sí. Dios eterno, Jehová de los ejércitos, tuvo que permitir la adversidad dura y humillante para que Nabucodonosor entendiera, hasta que se arrepintió de corazón y aceptó a su majestad del cielo. Amén. Hermanos, existen muchos que no aceptan al Dios eterno como su soberano, por los logros que esas personas han conseguido en su vida, que los sitúan en un estatus determinado. Son intelectuales, son ingenieros, son médicos, son abogados, son personas preparadas que creen que su éxito se lo deben a sí mismos y a su esfuerzo. Pero todo éxito en la vida es correcto, hermano. No es que surgir es malo, no. Todo éxito en la vida es correcto, pero sin embargo no podemos desplazar a nuestro Dios, Sí, amén. porque de Él viene todo lo que tenemos y somos. ¿Y qué dice Deuteronomio 8, 17 al 18? Ahí está en la pantalla. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Sí, El rico que tiene riquezas, ¿de quién recibe el poder para hacer riquezas? De Dios. Amén. No es, qué carga, qué inteligente, cómo ha hecho dinero. No, Dios se lo ha permitido. Lamentablemente el hombre no entiende como no entendía Nabucodonosor y se enaltecen a sí mismos. ¿Por qué? Porque el pecado enaltece al hombre, lo hace soberbio y lo endurece. Por eso muchos no aceptan ni le reconocen como su creador ni como su salvador. Siguen su propio camino. Vive una vida triste, desdichada y vacía. Eso es el hombre terco, el hombre orgulloso.
No obstante, hermanos, aún hay esperanza para arrepentirse, humillarse como Nabucodonosor y así sentir la dicha del perdón y de la salvación. Pero recordemos que la salvación es en Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo bajo el cual podamos ser salvos. Jesucristo hombre. No hay otro camino que nos lleve al Padre Celestial, sino solamente Jesucristo. Sí. Él lo dijo en San Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Quiera Dios, mis amados hermanos, que hayamos entendido esta enseñanza, que saquemos provecho de la lección sufrida por Nabucodonosor, para que nosotros nos cuidemos y no, tal vez Dios no nos va a hacer una bestia, pero nos pueden venir otras cosas, otras clases de pruebas en las cuales Dios va a tener que trabajar para encaminarnos a lo que Él quiere, que es que le amemos, que lo reconozcamos y que seamos obedientes a sus mandamientos. Amén. No para ser salvos porque ya somos salvos, sino más bien para agradar a Dios y no pecar contra la voluntad de Dios. Amén. Que Dios me los bendiga, amén, que Dios me los guarde. Amén. Y tiene la palabra mi hermana Pía para que cierre esta pequeña reunión o cultito que hemos tenido esta noche. Que Dios me los bendiga. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos una vez más, Señor, por la exposición de tu santa palabra, Señor, que es bien clara y que haya quedado, Señor, en nuestra mente para ponerla por obra, para entender. Tú nos has enseñado esta noche, Señor, que debemos de ser humildes, sencillos, humildes, bondadosos, Señor. Andar siempre en tus caminos, Padre. Ayúdanos, Padre, para predicar tu evangelio, enseñárselo a otros y también, Señor, nosotros edificarnos a través de tu palabra. Gracias por estar aquí, tu Santo Espíritu, Señor, en esta noche, en nuestro corazón, y que así, Señor, en el día de mañana, en tu santo sábado, Señor, podamos ir al templo, Señor, para adorar y glorificar tu nombre, Señor. Amén. Una bendición, Señor, para los que no pudieron venir esta noche y para los que gracias por escucharnos, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Amén.